Voy a permitir a mi esposa que pase por aquí. Ella quiere compartir una palabra breve con ustedes y luego pues continuamos. Dios bendiga a mi amado pastor. Amén. Dios bendiga a la iglesia. ¿Cuántos pueden levantar su mano? A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Mientras el mundo está celebrando la resurrección, la resurrección de Cristo de una manera distinta a la que deberían celebrarlo en plan, en borrachera, en cosas, damos gracias a Dios por el privilegio de estar aquí. Pensaba en esta mañana cuando estaba, ¿verdad?, cambiándome para venir para la iglesia, dándole gracias al Señor. Digo, gracias Señor, porque voy para la iglesia a adorarte, a darte gracias por lo que hiciste por mí. Y no me tiene en ese mundo de pecado. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor por eso? Somos más que privilegiados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ustedes saben que hay un versículo bíblico que nos muestra el gran amor de Dios. Y quiero hablar brevemente de ese tan grande amor. Y en Juan 3:16, que todos lo sabemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mañana le escribí al Señor en mi devocional, y aquí hay unas palabras de agradecimiento. Gracias, Padre Santo, por darnos tu Hijo amado, para que muera en mi lugar, en un madero, para que tuviera una muerte de cruz, aún siendo inocente y sin pecado. Gracias, amado Jesús, mi gran Salvador, por darnos la vida, porque nosotros merecíamos la muerte y tú moriste en nuestro lugar. Gracias por tu sacrificio, por tu dolor, por tu sufrimiento. Gracias porque permitiste ser rechazado, maltratado, menospreciado, herido, burlado. Gracias por preferir ser traspasado por una lanza, por permitir que traspasaran tus manos y tus pies con clavos, por permitir beber hiel con vinagre en vez de agua, por dejar que una corona de espinas traspasara tu cabeza, por morir como un malhechor, como un vil pecador, siendo inocente solo por amor a mí y por toda la perdida humanidad, la cual no tenía salvación, solo teníamos como sentencia y castigo la muerte. Gracias por amarnos. Gracias por vencer nuestro peor enemigo, la muerte. Gracias porque la venciste y resucitaste al tercer día y estar a diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros para ser perdonado y recibir como herencia la vida eterna. En esta mañana oramos a Dios. Yo quiero que ustedes se pongan de pie y repitan esta oración conmigo. Padre Santo, te pido cada día perdón. Diga, Padre Santo, te pido cada día perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a recibir ese perdón y a sentirnos aceptados por ti. Ayúdanos a entender ese amor tan grande e incondicional que tú tienes para conmigo y toda la humanidad. Ayúdanos a comprender ese sacrificio tan grande que todavía no lo entendemos, porque muchas veces cuando vienen las dificultades no las soportamos, somos impacientes, nos desesperamos, actuamos y no dejamos que usted, Padre Santo, tome el control de ella. Ayúdanos a comprender que mi amado Salvador sufrió más para salvarnos
de lo que nosotros estamos sufriendo. Perdónanos por no aceptar con amor y paciencia nuestras luchas y dificultades. Mi Dios y mi Señor, gracias, gracias, gracias por tan grande amor. Gracias, gracias Señor, por dar tu vida, por sufrir todos los vituperios, por ser rechazado, maltratado, herido, por dar tu vida, por morir en nuestro lugar. Gracias, gracias. No hay palabras para agradecer. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. Dios bendiga a la pastora y esta reflexión que nos trajo en la mañana. Dios es maravilloso. Grábese que el viaje es el último domingo de este mes. A veces decimos 26 y la gente, ¿qué día es? El último domingo, ya te lo sabes, ¿verdad? Ya no se marque la mente pensando, ¿qué día es el último domingo de este mes? Es decir, que estamos ya casi, ¿verdad que sí? Busque su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Estaremos predicando bajo el tema beneficios de la resurrección de Cristo. Beneficios de la resurrección de Cristo. Lucas 24, a la altura del versículo 44. Gloria a Jesús. Y leemos así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Padre. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún ¿con quién? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciere y resucitara de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿dónde? Y vosotros sois testigos de estas cosas. Oigan, pues Jesús le está aquí recalcando a sus discípulos, le está diciendo: ustedes son testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separaron de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Gracias. Pueden tomar sus asientos. Alabamos el Señor para siempre. Dios es maravilloso. Hoy pues está el mundo celebrando o conmemorando este gran acontecimiento que encontramos registrado en la palabra de Dios. Pero el mundo de hoy lo celebra de una manera distorsionada, no de la manera correcta en la cual debe de hacerse. Y sabemos que los hombres ponen estas fechas y nosotros no vamos a hacer énfasis de lo que le llama la Semana Mayor,
o la Semana Santa, que yo creo que la que menos santa es esta, por las múltiples cosas que la gente hace, porque están todo divorciados de lo que realmente debe de ser. Hoy deberían los templos, cuales sean todos los templos que creen en el cristianismo, que abrazan la fe de Cristo, deberían poder estar abarrotados de gente en otra actitud, pero hoy la gente hace otra cosa. Pero la verdadera predicación cristiana se centra en el hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos. Yo quiero que ustedes sepan algo, y es que la base del Evangelio debe ser el hecho más importante de que Cristo, aunque murió, pero resucitó. Quiero decirles que los demás que hay por ahí con supuesto poder y deidad, como Mahoma y Buda y otras cosas, la tumba de ellos, ahí yacen sus huesos, ahí está su cuerpo, pero el de nuestro Cristo no está en la tumba. El de nuestro Cristo, aleluya, dice la palabra que está a la diestra del Padre. Nuestro Cristo resucitó. Y esa es la verdad que nosotros debemos de comunicar. Por medio de los creyentes pueden tener la victoria sobre el pecado y la muerte, recibir bendiciones y vida eterna. El hecho de que Cristo murió y resucitó nos lleva a nosotros a tener victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado y sobre todo, como dice alguien por ahí de ñapa, tener la vida eterna. Damos glorias a Dios por eso. Aleluya. Es maravilloso, hermano, saber lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros leemos este pasaje bíblico que más detalle da de esta parte, es Lucas. Está registrado en los 4 evangelios este hecho de Jesús. Ese fue un encuentro especial que tuvo Jesús con sus discípulos. Él se había aparecido indistintamente a algunos de ellos, pero aquí dice la Biblia que estaban los 11 reunidos. Estaban allí y ellos estaban algunos asustados por el hecho de que lo que había pasado, se estaban meditando. Dice la Biblia que Jesús apareció por las paredes. O sea, que estaba en un cuarto reunido allí y Jesús entró por ahí por las paredes sin abrir la puerta y dijo: paz a vosotros. Y cuando usted lee este pasaje bíblico aquí que describe el evangelista Lucas, si usted lo lee así, pareciera como que todos estos acontecimientos pasaron en 24 horas. Pero el mismo Lucas, en Hechos capítulo 1, versículo 3, nos narra también, nos dice que Jesús estuvo 40 días apareciéndosele a sus discípulos. Es decir, Él tuvo entonces que tener la decisión de reafirmar la fe de ellos, porque muchos de ellos no creían. Observen aquí que cuando Jesús le dice: paz a vosotros, y ellos allí creían que era un espíritu, ellos creían que era un fantasma, como que algo. Entonces en el versículo 38 Jesús le dice: ¿por qué estáis turbados y vienen en vuestros corazones estos pensamientos? Le dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús tuvo que decirle: miren, yo mismo soy. Jesús le mostró sus manos. Me parece ver que allí estaba la llaga. Jesús le mostró sus costados, sus pies, para que vieran que Él era Él. Recuerden que cuando en otro encuentro, aparte de este, que se encontró con Tomás, que tuvo que decirle a Tomás: Tomás, ven, entra que tus dedos. Porque Tomás, cuando le dijeron: mira, Jesús resucitó, dijo: no, yo no creo eso. Eso no es verdad. ¿Cómo que resucitó? Sí, resucitó. Jesús estuvo 3 años, hermanos, enseñándoles a ellos de que esto iba a acontecer. Pero además, también las escrituras que Jesús aquí menciona de los salmos y lo que escribió Moisés de Jesús, también decían esto. Podemos decir, todo el mundo lo creyó, menos los discípulos.
Cuando las mujeres fueron al sepulcro, ellas no fueron a ver si resucitó. No, ellas fueron a hacer un ritual, porque no se pudo completar el ritual de Jesús, que ellos hacían, la costumbre judía de ungirlo con especies aromáticas. Ellos fueron a esa tarea, pero vaya sorpresa, cuando llegaron aquí la tumba estaba vacía. Alabado sea el Señor. La tumba estaba vacía. Una cosa que tenemos que comunicar al mundo es que Cristo está vivo, que Cristo resucitó. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, cuando usted lee algo así y de repente lo encuentra como que esto pasó en 24 horas, pero no fue así. Jesús tuvo 40 días apareciéndose a los discípulos y tomándose, ¿verdad?, una serie de encuentros con ellos, hasta que ellos pudieran comprender que real y efectivamente, pues, el Señor ya había resucitado. Hermanos, debemos nosotros abrir nuestras mentes y poner nuestro corazón a entender la palabra de Dios. Muchos de nosotros, la palabra nos da el mensaje, la palabra viene y nos ministra, pero pronto la olvidamos. A veces salimos, ¿verdad?, de ahí, a veces estamos aquí y dice, bueno, mira, el pastor o el hermano X predicó un tremendo mensaje y qué bueno tuvo el mensaje, pero a veces le preguntamos, ¿de qué se trató? Yo no recuerdo bien, pero estuvo bueno. A veces ni el versículo que leyeron lo tenemos. Yo creo que debemos de tomar más en serio cuando estamos escuchando una exponencia de la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios debe hacer ese trabajo en nuestras vidas, abrir nuestros corazones para que el Señor nos ayude a entender. Dice la palabra aquí que como ellos estaban turbados, Jesús le dijo, mire, esto era lo que yo le había dicho a ustedes. Tantas veces le había dicho de que era necesario que yo padeciera y que yo iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Los discípulos no creyeron eso. Y luego entonces dice en el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. Dígale al hermano que está a su lado, el Señor abra tu entendimiento. Hermano, vamos a orar a Dios, vamos a pedir a Dios que abra nuestro entendimiento, que podamos entender las Escrituras, que podamos entender el momento cuando Dios quiere y está ministrando nuestras vidas. Dios quiere hablar, Dios quiere ministrar tu vida, Dios quiere abrir tu entendimiento, pero tú debes de pedírselos al Señor y desearlo. Alabado al Señor para siempre. Pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, esto aquí nos enseña a nosotros, hermanos, que Dios tiene deseo de que nosotros entendamos todas las cosas que Él ha escrito para nosotros. La resurrección de Cristo fue predicha. Esto, las Escrituras nos dicen de que iba a resucitar. Fue predicho muchos años antes. Los salmos, tanto Moisés y también los salmos los encontramos. Pero viéndolo aquí como lo expresa el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 4, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Esto está en la versión viviente. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Oye cómo Pablo lo presenta. Tal como dice las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado entre los muertos, tal como dicen las Escrituras. Es así, el apóstol hace énfasis de que fue predicho, aleluya, por las Escrituras, de que Cristo iba a resucitar. Entonces nosotros debemos de creerlo. Yo siempre cuando hablo tengo que hablar en ciertos lugares donde hay gente que no cree o no creyente. Le digo, yo creo lo que dice la palabra de Dios. Si hay otro que quiere creer otras cosas, quiere ver otras cosas, pero yo hablo conforme a lo que me enseña el texto sagrado.
Hay gente que no tiene la Biblia como su regla de fe. Hay gente que tiene otras cosas, otra conducta. Pero creo que todo cristiano debe tener la Biblia como su regla de fe. Es decir, que lo que la Biblia nos dice, debemos de creerlo, aunque no nos guste. Porque hay partecitas que nos caen un poquito fuerte. Recuerdo que dice el profeta que cuando se lo comía, era que el rollo era amargo. Pero luego cuando lo digería, dice él, entonces se volvía dulce. Es decir, hay palabras que son fuertes, que Dios te dice, pero que tú sabes que es la palabra de Dios. Cuando Juan le dijo a Herodes, no te conviene tener la mujer de tu hermano. Herodes se sentía bien con su mujer, pero ¿qué le dijo Juan? Mira, no te conviene, si tú no debes tener esa mujer. Entonces, cuando la palabra a veces viene y nos raya y nos dice cosas, nosotros tenemos como buscar un majadero. Y eso le costó la cabeza a Juan. Obviamente que todo era un propósito de Dios. Pero cuando la palabra te señala de cosas que tú sabes que están malas, hermano, hay que tomar la palabra. Entonces, vamos a tomar la Biblia como nuestra regla de fe. Vamos a caminar conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. También la resurrección de Cristo fue predicha por el mismo Señor. En Mateo 16, 21, a partir de entonces Jesús comenzó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuese a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles en manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley y de la ley religiosa. Lo mataría, pero al tercer día resucitaría. Recuerde que cuando Jesús dijo que iba en camino a Jerusalén, Pedro le dijo, no, Señor, porque Pedro había escuchado lo que iba a pasar. Y Pedro se le opuso a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque era necesario que Jesús muriera. Hermano, Jesús no murió por accidente. Jesús no murió porque Pilato se lavó la mano y lo dejó así, judío. Jesús murió porque era el plan perfecto de Dios para salvar la humanidad. Jesús murió por ti. Jesús dio su vida por ti y por mí. Era el plan de Dios, era el propósito de Dios. ¿Quiénes creen que Jesús, si yo hubiese estado cuando eso no dejó matar a él? No, Jesús lo reprende a todo el mundo, porque Jesús tenía que cumplir ese propósito. Recuerde lo que dice la Biblia, que la paga del pecado, ¿qué cosa? Y el único que podía pagar era Jesús, porque tenía la capacidad de morir y también resucitar. Aleluya. Es importante, hermanos, que nosotros tomemos esta verdad en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál fue la necesidad de la resurrección? Bueno, está también expresado en 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, escuchen esto, entonces la fe de ustedes es inútil. En otra versión dice vana, y todavía son culpables de sus pecados. Es decir, que si Cristo no resucita, hermano, nosotros no tenemos aquí en nada. Nosotros hoy estamos aquí diciendo que somos libres, que hay vida eterna, gracias a la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos, hermanos, que presentar no un Cristo crucificado, no un Cristo que se levantó hoy como cree la tradición, sino que hace 2000 años que esos acontecimientos pasaron y que nosotros hoy somos libres por la sangre de Cristo, esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la resurrección de Cristo? ¿Qué beneficio tiene el creyente
¿Qué beneficio tiene la iglesia en esta resurrección? Es el fundamento de la salvación, como dijera por el principio. Uno de los beneficios es que nosotros tenemos la salvación gracias a ese sacrificio de Cristo. Él fue entregado a la muerte, oigan esto, por causa de vuestros pecados. Cristo fue entregado a la muerte por causa de su pecado y resucitó por hacernos justo ante los ojos de Dios. Eso está en Romanos 4:25. Es decir, Cristo murió por nuestros pecados, pero Cristo hoy nos presenta justo ante Dios, el Padre. Usted puede haber tenido el pecado más grande que la humanidad pueda tener, pero ante Cristo, ante la justicia de Cristo, Él te dice, como le dijo a aquella señora que le acusaban los verdugos y querían apedrearla: y yo te condeno, vete y no peque más. Cristo vino a traer perdón. Cristo vino a traer salvación. Cristo vino a presentarnos a nosotros justo ante el Padre. Por eso el apóstol Pablo dijo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque en mi espalda llevo, ¿qué cosa? Las marcas, aleluya, del caballero de la cruz. Por eso decíamos recientemente en uno de los mensajes que hemos dado acá, hermanos, que no son todos los caminos que llevan a Dios. La Biblia presenta que hay un solo camino. Eso lo dijo bien claro. Él es el camino. Entonces, sin Jesús, sin la cruz, sin la resurrección, no habría salvación. Gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hoy podemos ser salvos. Podemos cantar: si salvo soy, puedo decir las maravillas de mi Salvador. Aleluya. Podemos cantar, contar las maravillas de Cristo, porque Él nos ha hecho acepto ante el Padre. Otra de las cosas buenas también que Jesús le dijo a Marta en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, dice aquí en la versión, aún después de haber muerto. Todo el que vive y en mí y cree en mí jamás morirá. Y le digo a Marta: ¿tú crees esto? Entonces, ¿cuánto creen esto? Amén. Aleluya. Dice la palabra que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Dice, nosotros, hermanos, ese es el fundamento de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Y también Romanos 10:11 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Entonces nosotros podemos decir y hablar de salvación gracias a ese sacrificio de Cristo y en su resurrección. Otro de los beneficios que tenemos de la resurrección de Cristo es que proporciona el poder de vivir para Dios. ¿Cuántos viven para Dios? Miren, dice Romanos capítulo 6, versículo 4: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Está diciendo, así como por Cristo también nosotros fuimos crucificados en el bautismo, cuando Cristo murió, cuando nosotros somos bautizados, estamos haciendo el simulacro de que nuestra vida vieja fue sepultada bajo las aguas, y que cuando nos levantan otra vez, entonces estamos diciendo que juntamente con Cristo hemos resucitado. Esa vida vieja quedó ahí sepultada. No es que el agua me quite el pecado, sabemos que la sangre de Cristo nos quita el pecado, pero yo estoy diciendo que cuando yo soy sepultado,
ya el viejo hombre quedó ahí. ¿Cuántos han dejado a su viejo hombre sepultado en las aguas? Pero no se duerman, que la vez se quiere levantar otra vez. ¿Cuántos lo han visto ahí que no se saca la cabecita? ¿Verdad? El pecado es como el coquillo. ¿Cuántos conocen el coquillo aquí? El coquillo es una plantita. Mire, que usted la corta hoy y mañana tiene otra la cabecita levantada. Usted repasa en el jardín y cuando una raicita que le quede, porque el pecado es así, hermano, tiene muchas raíces. Por eso no se puede uno descuidar. A veces está muy bonito en la iglesia, sirviendo a Dios, cosas, pero el pecado anda, mire ahí, buscando cómo lo enreda a usted. Siempre el pecado, siempre el viejo hombre quiere sacar la cabecita. Amén. Entonces, los expertos en eso, para repasar el coquillo ese, comienzan a buscarle, viene puntica por puntica, hasta que usted no lo saque de raíz, siempre va a sacar la cabeza. Pero nosotros sabemos que el pecado queda sepultado por la sangre de Cristo. Decimos que el pecado no tiene ni parte ni suerte en nosotros, porque vivimos en Cristo. Amén. El Señor nos ha dado el poder para vencer el pecado. Entonces nosotros, hermanos, estamos para vivir para Dios. Otro de los beneficios que tenemos de la resurrección de Cristo es la intercesión de Cristo. Depende de la resurrección. Es decir, si Cristo no resucita, ¿usted sabía que Cristo ruega, ora, intercede por usted? ¿Cuántos sabían eso? Amén. Cristo está a la diestra del Padre, dice la Biblia. Si Cristo no resucita, hermanos, no estuviera orando por usted. Aunque nadie ruegue por usted, recuerde que Jesucristo está intercediendo ante el Padre y diciéndole al Padre: Señor, si ella es esto, ese es mi cacón, pero es mi hijo, Señor, yo di mi sangre, porque somos cacones, hermanos. ¿Cuántas faltas nosotros no cometemos? Pero ahí está el Señor diciendo: sí, Padre, es verdad que hizo esto. Por eso, hermano, dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Juan dice: estas cosas le he escrito a ustedes para que no pequéis, pero si pecáis, ¿qué tenemos? Tenemos un abogado. Tenemos a alguien que va a interceder por nosotros. Tenemos a alguien que va a levantar la mano a favor de nosotros. Entonces, Cristo, esa muerte y esa resurrección nos lleva a nosotros a que Él intercede por nosotros. Y dice aquí el apóstol, escribiendo a los romanos, oiga cómo lo expresa. Entonces, Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Dice el apóstol Pablo, hace una pregunta. ¿Quién nos condenará? Dice: nadie. Y como dijo un predicador por ahí, pregúnteme por qué. Matadores. Nadie, dice él. Pregúnteme por qué. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en lugares de honor a la derecha de Dios, intercediendo por quién. Cristo murió por quién. Resucitó y está a la derecha de Dios, intercediendo por quién. Entonces, Cristo murió por ti, Cristo resucitó por ti, pero Cristo está también a la diestra del Padre, diciéndole: Señor, ella es mi hija, Señor, Él es mi hijo. Aleluya. Den un aplauso a esa intercesión de Cristo. Lo que está haciendo por ti y por mí, está intercediendo, está pidiéndole al Padre que nos fortalezca. Por eso, ante que más débil usted se encuentre, vaya a la presencia de Dios, arrodíllese, clame al Señor. Aleluya. Nunca se sienta solo o sola en su situación que usted está pasando. Usted tiene a alguien que está intercediendo por usted. Mientras todo duerme, mientras todo le da la espalda, el Señor está ahí intercediendo por usted.
Y Él lo dice de manera particular, hermano. No es que tiene un ojo allá puesto a esa multitud, no. Oye, Dios tiene cada detalle de tu vida. Y Él conoce tu flaqueza. Él conoce tus debilidades. Él conoce tu fortaleza. Ahora, ¿sabías tú que Él está intercediendo por ti? Él lo hace, hermano. Y mire lo que dice también en Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Oye, puede guardar también y salvar perpetuamente ¿a quiénes? A los que se acercan a Dios. Y también intercede por ellos. Por eso dice la Biblia, acercaos a Dios y Él acercará a vosotros. Hay gente que han tenido la dicha, el privilegio, que va por ahí de bocado y bueno, vuelto, etcétera. Por ejemplo, el apóstol Pablo. ¿En qué estaba el apóstol Pablo cuando Dios tuvo su encuentro con Dios? Totalmente divorciado de Dios. Ese individuo, voy a decir la palabra, ¿verdad? Fue bendecido, que Dios lo alcanzó. Pero es mejor cuando tú te acercas a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, dice la palabra, Él se acercará a nosotros. Entonces, hermano, vamos cada día a buscar la manera de acercarnos a Dios. ¿Y de qué manera nos acercamos a Dios? La palabra nos instruye lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que consagrarnos a Dios. Dios quiere que nos consagremos de cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere que todo nuestro ser esté envuelto en esa búsqueda de Dios. Hermanos, es bueno pedir la oración para que Dios ore, para que Dios ore por tu vida. Pero también es bueno que tú también ores, que tú también te acerques. Porque yo no he visto a nadie llenándose viendo a otro comer. ¿A quién usted ha visto? Por más buena que esté esa comida, yo no me lleno viéndolo a usted bajando y usted llenándome a mí. Amén. Entonces hay gente que dice, no, oren por mí, ayúdenme por mí. ¿Y tú qué estás haciendo? Entonces vamos a comer los dos. Amén. Vamos engordando los dos, ¿verdad que sí? Vamos alimentando los dos. Hay que tomar la iniciativa, ¿verdad? Como predicaba el pastor, el evangelista el domingo pasado de Bartimeo. Bartimeo había escuchado mucho por ahí de que Jesús lo otro. Pero Bartimeo se puso en y dijo, bueno, yo estoy ciego, pero yo quiero mi bendición. Amén. Mira el maestro, que esto, que lo otro. Y él dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Que no sabía estaba clamando como un loco. Porque los que tienen la vista así, esa condición de la vista es terrible. Porque usted no sabe quién está cerca de usted, ¿verdad? Y quién le pone una galleta. Entonces usted, todo lo que le pasa por el lado, usted está equívoco porque usted no sabe, ¿verdad que sí? Pero Bartimeo no sabía en el momento preciso que Jesús iba a pasar y ya tiene a la gente loca. Porque los poseos no era fácil. Poseando, pues ten misericordia de mí. Pero él estaba detrás de qué? De su bendición. ¿Tú quieres tu bendición? Allá está tu bendición. Hay gente que quiere que las bendiciones lleguen hasta ellos. Ay, hermano, mire, que oren por mí, que esto, que estoy sin trabajo. Hermano, ¿y qué te hace usted? Mande los currículos, ore al Señor, pero tiene que mandar gente que trabaja, ¿verdad que sí? O preséntesela a alguien, porque hay gente que quiere bendecirlo. En una ocasión estaba yo aquí en el patio de la iglesia y viene un joven por ahí y me dice, pidiendo de esos que salen a pedir. Pero un tipo, mire, gordo y colorado, uno mollero, con una historieta. Él estaba trabajando en Pablo, que era de Barahona, y que por allá lo atracaron, le quitaron todo, el mismo cuento. Yo escucho ese cuento muchas veces. Yo a algunos le he dicho, mire, yo escucho esa historia muchas veces. Que lo atracaron, que por aquí. Y entonces, que si yo le pudiera dar para el pasaje, para llegar a Barahona o Puerto Plata, qué sé yo. Y yo le dije, bueno, mijo, no, ahora mismo no tenemos, ¿no? Pero bueno, yo
quiero ayudarte. Mira, yo tengo, cuando estábamos trabajando allá atrás, llenando un calice, tenemos que entrar allá atrás. Mira, estamos faltando de personal, como tú dices que está trabajando por ahí. Ven mañana para que me entre ese, yo te doy para el pasaje y algo más. Y entonces me dice, pero, ¿y cómo yo voy a llegar aquí? Digo, como mismo tú llegaste ahora. Él no estaba atrás de trabajo ni nada. Mire, y yo con esto, aquí se dan unos tipos que vienen, hay unos tiempos que la Iglesia Católica trae un viaje de gente, vienen guagua, oiga, esos tipos, vienen unos tipos preparados y comienzan a visitar las iglesias evangélicas. Oiga, cojo cuento para que te sepa. Y vienen con una historia así. Porque ellos vienen en el grupo de los católicos, pero entonces ellos se van a buscar. Porque los evangélicos tenemos algo y es que como que el corazón nos da duro cuando tenemos que ver a alguien nos pide una necesidad. Hay gente que usted ve que tiene necesidad, pero ellos vienen, hermano, oiga bien, con el propósito de usarnos a nosotros. Están ahí en la iglesia católica, la familia y el grupo, y ellos desperdigados buscando las iglesias. Entonces, a veces, si encuentran la iglesia así, o sea, cerrada, van y le preguntan, pues, ¿dónde está el pastor de la iglesia? Siempre se quieren arrepentir, nunca se arrepienten nada. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Yo le he dicho a algunos hermanos, miren, no me manden gente para allá, porque no, el pastor vive allí. Y cuando no se le da lo que quieren conmigo, entonces me preguntan a mí, ¿y dónde hay otro pastor? Digo, bueno, que por ahí pregunten por allá adelante. Porque van hasta con el nombre. Y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Mire que por aquí, que por allá. Digo, bueno, mira, yo nunca me perdí a alguien. Y me dicen, mire, son finos en eso. Hermanos, la Biblia dice, si el impío te quiere engañar, no se lo consienta. Hay que cuidarse de ciertos personajes que andan por ahí. Tenemos que pedirle a Dios que nos abra qué cosa, nuestro entendimiento. Amén. Alabado Señor para siempre. Y ya para terminar, mis amados, gloria al Señor para siempre. Otro de los beneficios de la resurrección de Cristo es que nos brinda la certeza acerca de la vida eterna. Oiga, nos brinda la certeza de la vida eterna. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, escribió aquí el apóstol Pablo, y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos ¿a quién? A nuestro Señor. Amén. Cristo levantó de los muertos, el Padre levantó de los muertos a Cristo, y también nosotros seremos levantados también. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que tener la certeza de la vida eterna. La vida eterna no es que usted se la ganó. No, la vida eterna es un regalo que Dios te da. La Biblia llama que es la dádiva de Dios. Es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Por eso no menosprecia a usted, a aquel hermano que usted ve que quizás cojea. Dice la Biblia que el fuerte ayuda a quién? Al débil. Mientras usted puede ayudar a un hermano a caminar en el camino, ayúdelo. Dios le ha de bendecir y Dios ha de darle fuerza, hermano. Haciendo eso, Dios nos bendice también a nosotros. De modo pues que toda alabanza sea dada a Dios. Esto está en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4. Toda alabanza sea dada a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia, oiga eso, que hemos nacido de nuevo. Por su gran misericordia. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Es una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada, ¿dónde? En el cielo, para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Es decir, que esa herencia que Cristo
nos dio a nosotros de la vida eterna es un regalo de Dios. Amén. Ese regalo de Dios, hermanos, vamos nosotros a conservarlo. Por eso debemos de darle a Dios toda gloria, toda alabanza, toda pleitesía, porque en su gran misericordia nosotros hemos nacido de nuevo. Amén. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Entonces, tenga la certeza de que usted tiene la vida eterna. Amén. Tenga la certeza también de que el Señor intercede por usted. Debemos también nosotros de vivir para Dios y debemos tener ese fundamento de la salvación que solamente se obtiene en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Hay muchos nombres por ahí, pero el único nombre, aleluya, en el cual usted y yo somos salvos, se llama Jesús. Amén. Por eso Él en la oración le dice a su discípulo: todo lo que ustedes pidan al Padre, ¿en quién? En mi nombre. No en el nombre de Buda, no en el nombre de María, ni de José, ni de Pedro. Hay gente por ahí que dice que Pedro está en el cielo con la llave. Si usted quiere que me vaya de acuerdo con Pedro para abrirle entrar al cielo, no. Con que usted quiere que me vaya de acuerdo con Cristo. La llave la tiene a Pedro, es la llave del Evangelio, como la tiene usted y yo hoy, de anunciar y llevar la palabra de Dios. Pero quien le da la entrada al cielo se llama Jesús. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación viene y depende de Él. De modo, hermanos, que comuniquemos al mundo esta gran verdad de que Jesucristo vive y vive para siempre. Amén. Él le dio un mandato a los discípulos en este mismo pasaje, en este mismo encuentro. No sabemos en qué punto de los encuentros que Jesús tuvo fue que se reunió con los 11 aquí que hemos leído. Él le dio la instrucción precisa y le dijo: vayan y prediquen de mi nombre. Él dijo: y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y él expresó y le dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes ¿cuántos días? Todos los días. Pues que el Señor le anunció aquí a sus discípulos, le dio la encomienda, le dio la responsabilidad de que vayan y prediquen su nombre. Le quiero decir a ustedes en esta mañana que esa antorcha está en nuestras manos. Ya no está Pedro, ya no está Pablo, ya no está Juan, ya no está ninguno de esos discípulos, ya no está la iglesia del siglo XII, del siglo XV, no está la iglesia del siglo XVI, del siglo XVII. Ya está la iglesia del siglo XXI, y esa iglesia del siglo XXI somos nosotros los que tenemos que llevar la palabra de Dios al mundo entero. Nosotros somos los responsables de que la gente escuche la voz de Dios. Amén. Usted y yo tenemos que comunicar. Es decir, mis amados, vamos a salir, aleluya, a anunciar al mundo que Cristo vive, que Cristo está vivo y que resucitó de los muertos. Amén. Que el mensaje sea el mensaje de salvación. Digámosles que Cristo murió por nosotros. Digámosles que Cristo resucitó por nosotros. Y digámosles que Cristo intercede por nosotros. Den un aplauso al Señor. A Él sea la gloria, los hijos de los hijos. Pónganse de pie, iglesia, damos gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Gracias a ese sacrificio, gracias a esa muerte, gracias a esa entrega. Aleluya. El Señor vino y murió por nosotros en esa misericordia, en ese amor de Dios, en esa gracia, en esa dádiva de Dios. Hoy nosotros podemos decir que somos salvos. Hoy podemos decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Hoy podemos decir, aleluya, que tenemos una herencia incorruptible en los cielos. Hoy podemos decir que el Señor se fue a preparar lugar para nosotros. Hoy podemos decir que nosotros somos hijos de Dios. Aleluya, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios quiere reconciliar al mundo con Dios. Padre, gracias te damos por estas palabras, Dios. Gracias te doy, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu maravilla. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, aleluya, porque tú diste tu vida en la cruz por mi pecado, Señor. Gracias porque al tercer día te levantaste. Gracias, Señor, aleluya, porque tú estás intercediendo por mí. Gracias, Señor, aleluya, porque si no fuese por esa muerte tuya, hoy nosotros fuera vana nuestra fe. Te damos gracias porque tú nos has salvado, tú nos has libertado, Señor. Que tu bendición y que tu gracia esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.